Interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Tarde, 7 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, una semana que ha estado muy intensa realmente, que además de intensa ha estado muy interesante, así es que yo les agradezco por acompañarnos en este último programa de la semana. Parte de la intensidad de la semana es que hemos tocado temas muy fuertes en el ámbito político en nuestro país esta semana, y hoy viernes quisimos dedicarlo a temas de salud específicamente y temas que tienen que ver con la fertilidad o infertilidad. Hoy yo invité a un especialista a hablar de estos temas, así es que están abiertas las redes sociales para hacer sus consultas, y les recuerdo, con base en eso, las plataformas en las cuales estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live ya de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Esta noche pueden ver el programa en Canal 2 a partir de las 7:30 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental. También están disponibles todos los servicios de podcast que tenemos en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast. Para la gente que nos pregunta qué pasó con Kenneth Sánchez, ayer dije que era la última vez que lo iba a decir, pero hoy será la última vez que lo voy a decir. Ustedes saben el intercambio que existió, la polémica después del Matices del lunes. Invitamos a Kenneth Sánchez. Efectivamente, como dice Johan Figueroa, nos dejó en visto. Yo le di chance hasta ayer al mediodía por cuestión de producción. No nos avisó nada, así es que pues escogimos otro tema, y en este caso el tema de la fertilidad, que le podría interesar a muchas personas que están intentando tener hijos o simplemente queremos conocer un poco más sobre nuestros cuerpos. El doctor Ariel Pérez es ginecólogo especialista en temas de fertilidad. Don Ariel, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, gracias Randall por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que no se ha hablado más de fertilidad en Costa Rica que en las últimas prácticamente 3 años, sobre todo después, por supuesto, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en algunos casos enterarse por medio de una coyuntura particular sobre fertilidad o infertilidad nos lleva a pensar que entonces todas las mujeres que no pueden tener hijos, la opción es la fertilización in vitro. No. Y resulta que es la última opción. Es decir, que hay una gama, doctor, de tratamientos sobre infertilidad. Correcto. En Costa Rica y en el mundo. Así es. Nosotros vamos, arranco con esto, vamos atrasados respecto a la tecnología que hay en el mundo. Prácticamente el mundo va parejo en estos temas. Vamos muy parejos, incluso nosotros, yo represento un centro que hace fertilización in vitro en Costa Rica después de la apertura de la prohibición que hubo por más de 15 años, ¿verdad? De fertilización in vitro. Nosotros fuimos el primer centro en ser acreditados después de la sentencia, sí, y todo eso. Hemos tenido en lo que va el tiempo más de 200 embarazos, ¿sí? 286 embarazos. El punto es que la parte de la tecnología que hay en Costa Rica es muy a la par comparado con lo que hay alrededor del mundo.
Nosotros utilizamos el ICSI, por ejemplo, la inyección del espermatozoide en el óvulo, que es cuando uno piensa en in vitro, lo que se imagina es la aguja inyectando el espermatozoide y dejando el espermatozoide dentro del óvulo, ¿verdad? No solamente el ICSI, sino que tenemos también láser, tenemos también cultivo celular hasta día 5, que es día de blastocisto. Tenemos mucha tecnología. En Costa Rica hay mucha tecnología. Y no, me imagino que no solo en mi centro, como la gente se va actualizando y claro, las tecnologías que hay. En Panamá nosotros hacíamos activamente, viajábamos con todas las pacientes a Panamá. Tenemos un centro fecundario también en Panamá. Entonces, básicamente la tecnología que íbamos actualizando en Panamá la plasmamos ahora en Costa Rica y tenemos más cosas. Doctor, entonces eso significa que durante estos 15 años en los que estuvimos en esa edad media de vueltos prácticamente por el voto de la Sala Constitucional, en esos 15 años las parejas y las mujeres que decidían salir del país para hacerse tratamientos de fertilidad tenía que ver necesariamente con el tema de FIV, que era prohibido, porque no era un tema de tecnología. No es que si usted iba a Panamá, a Colombia, a Europa, no era que tenían tecnología más avanzada, era por un tema legal. Sí, bueno, yo comencé Centro Fecundar junto con el doctor Claudio Regueira aquí en Costa Rica en el año 2002, si mal no recuerdo, y desde entonces nosotros hacíamos inseminaciones artificiales, que no es exactamente fertilización in vitro, es un tema diferente a la fertilización in vitro, más sencillo, en el cual lo único que uno hace es colocar espermatozoides dentro del útero para que estos vayan a las trompas y fertilicen los óvulos. No es colocar embriones, no hay una tecnología tan alta que implique que tengamos que cultivar cigotos en una incubadora por 5 días. Era algo muy, muy, muy sencillo. Y nosotros resolvíamos, de cada 100 pacientes que nos venía a consulta, resolvíamos el 80% en el país. Entonces, entre un 10 al 20% era lo que realmente requería de una fertilización in vitro. Eso en ese momento a nivel privado. Entonces, tuvimos que hacer un programa viajero de fertilización in vitro en alianza con nuestro centro fecundar en Panamá, que estábamos junto con otro doctor en Panamá, el doctor Raúl Berbey, un amigo mío. Tanto el doctor Reguera como el doctor Berbey son prácticamente hermanos míos. Y tenemos una escuela muy parecida. Entonces nunca tuvimos diferencias en nada y el programa avanzó y se realizó por muchos años aquí en Costa Rica, por 15 años para ser preciso, y se lograron miles de embarazos. Fue algo que fue bastante, en su momento nos brindó poder ayudar a muchas parejas a un costo muy accesible. Doctor, vámonos al inicio. Cuando una mujer sabe, un hombre o una pareja, sabe que existe realmente un problema de infertilidad. Correcto. Bueno, usted sabe que a diferencia de nosotros los hombres, las mujeres van contra el reloj, ¿verdad? Y para hacerle un recuento y poder hacerlo un poco más gráfico, cuando el feto femenino está dentro del útero de la mamá, a la semana 20 es donde más óvulos tiene en sus ovarios. A la semana 20 de la vida intrauterina. O sea, el feto metido en el útero de la mamá, la feto femenina. Se calcula que son alrededor de 2 millones. 2 millones de óvulos. Y durante ese proceso hasta el nacimiento murió 1 millón. Le quedó la mitad. Le quedó la mitad. Durante este proceso, desde que nace hasta que llega a la edad reproductiva, estamos hablando de que vienen las primeras menstruaciones, cosas así, más o menos 10, 12 años. Lo que le queda son alrededor de 400,000 óvulos. Y en toda su vida reproductiva, en los años que va a estar ella ovulando, lo único que va a utilizar son 400. Entonces yo siempre hago esto, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero es como, la mujer es como una tarjeta de crédito en un mall. Va gastando y gastando y gastando y gastando los óvulos, ¿verdad? De una forma en la cual tenemos que darle prioridad. Porque una mujer que tenga 35 a 37 años, lo que le queda son 25,000. Estamos hablando, vea la cantidad, como va disminuyendo abismalmente, exponencialmente va reduciéndose la cantidad de óvulos en los ovarios.
Entonces una mujer, por reserva ovárica, que se llama esto, es la cantidad de óvulos estimados en los ovarios, dependiendo de la edad, por reserva ovárica, la reserva cae drásticamente a los 37 años, que le quedan solo 25,000. Y a los 40, prácticamente solo el 5% de las mujeres pueden lograr embarazo espontáneo. ¿Solo 5%? Solo el 5%, versus que la mujer cuando era joven tenía un 20% de posibilidades de lograr embarazo en cada ciclo. Entonces ya cuando llega a los 40, eso se reduce a solo 5% por la disminución de la reserva de óvulos y de la calidad de los óvulos, que es muy importante entender que una cosa es cantidad de óvulos, que es lo que vengo mencionando yo en esta primera etapa, y luego la calidad de los óvulos. En la calidad de los óvulos tenemos que tomar en cuenta que a medida que aumenta la edad, la calidad de los óvulos va bajando y va aumentando la probabilidad de tener trisomías. Trisomías son trastornos genéticos tipo el síndrome de Down. A grosso modo, para que la gente pueda entenderlo, una mujer de menor de 35 años, la probabilidad de tener una trisomía es de 1 en 10,000 embarazos. Es poca. Entre los 35 y los 40 años es 1 en 486 embarazos. Ok, sí, aumentó. Y ahí aumentó, hay un salto, ¿verdad? Y ahí aumentó y ya no significa que vas a estar en ese 1, porque puedes estar en los otros 485. Claro, pero la probabilidad es mucho más alta. Correcto. Y después de los 40, entre los 40 y los 44 años, la probabilidad es de 1 en 64 embarazos. Sí. Entonces, ahí nosotros vemos, usted puede verlo de dos formas. Lo puede ver positivamente. Yo estoy en los 63, claro, que no les va a pasar. Pero puede estar en el 1%, el 1 de los 64, ese 1 que le sucedió la trisomía. Entonces, tenemos primero que entender que la mujer es diferente al hombre. La mujer va disminuyendo la calidad y la cantidad de óvulos a medida que va aumentando la edad. Entonces, es importante definir qué es infertilidad en base a la edad de la mujer. Bueno, la infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la imposibilidad de una pareja de lograr embarazo espontáneo después de mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de método anticonceptivo por el periodo mínimo de 1 año. 1 año. 1 año. Pero el problema aquí es cuando la mujer tiene más de 35 años. Entonces la Organización Mundial de la Salud estipuló que en mujeres mayores de 35 años se puede hablar de infertilidad cuando lleva 6 meses de intentar embarazo con su pareja, para no hacerle perder el tiempo y de repente no va a lograr embarazo, ¿entiendes? Entonces, por la disminución de la cantidad y de la calidad de óvulos. Doctor, aquí hay un oyente a través de Facebook Live, don Luis Durán, que pregunta, bueno, estamos hablando del caso de la mujer, pero en el hombre, ¿la edad también afecta la calidad de los espermatozoides? Por supuesto, pero en el hombre no afecta de esta forma tan drástica. En el hombre comienza a disminuir la cantidad y la calidad de los espermatozoides a partir de los 35 años, pero nunca es de una forma tan importante que nosotros nos sintamos que estamos contra el reloj. Vamos a poner un ejemplo. Un señor de 70 años puede llegar a tener un buen conteo de espermatozoides, no el mejor que tenía cuando tenía los 20 años, pero puede estar cerca de los 15 millones por mililitro, con una movilidad activa de al menos un 32%, lo puede llegar a tener, ¿verdad? Ya con 75, 80 años ya es más difícil, probablemente requiera de una fertilización in vitro, pero yo he tenido pacientes de 70 años que me traen la muestra de semen en un tarrito y está perfecta para hacer inseminación, que es algo muy sencillo y que necesitamos que un semen básicamente normal. ¿Okay? Entonces tenemos que entender que nosotros no estamos contra el reloj como las mujeres. Por eso es que la infertilidad es un tema que se ve más en ginecología. Por eso la especialidad que yo tengo, la primera especialidad es
de ginecólogo, obstetra, y la segunda especialidad, especialista en medicina reproductiva. Pero claro, sí vemos a los dos, a las parejas, tanto mujer como hombre. Claro, pero es que el panorama que quería dibujar, doctor, era que, por ejemplo, cuando llega una pareja y usted empieza a hacer los exámenes y digamos que son la mujer es menor de 35 años, por lo tanto ya llevan un año manteniendo relaciones sin protección, y entonces al año y 2 meses llegan a su consultorio. Usted hace los primeros exámenes. Permítame decirlo aunque sea de una manera tan burda. Cuando usted se da cuenta que el hombre es el del problema, de alguna manera le genera alivio, porque es más complicado el tratar en la mujer, ¿o no necesariamente? No, no necesariamente, porque las causas masculinas son más severas quizás. Ok. Hay muchos hombres que están expuestos a medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, antidepresivos también. Hay una cantidad de personas tomando este tipo de medicamentos en la calle. No estoy diciendo que no lo usen. Lo que estoy diciendo es que tiene consecuencias. Tiene sus efectos secundarios. También hay personas en el campo que utilizan agroquímicos, ¿verdad? También hay señores que por mala suerte les dio un cáncer o y tuvieron que utilizar quimioterapéuticos. Entonces, depende del origen. Es tan sencillo, el origen infeccioso, le dio una paperas y las paperas bajó a los testículos. Sintió la inflamación en los testículos y quedó azospérmico. Azospérmico es que no tiene ni un solo espermatozoide en el eyaculado. Eso a mí me causa más estrés, ¿verdad? Que porque no hay mucho que hacer, ¿verdad? Cuando estamos azospérmicos por una causa estromática, o sea, la parte de las células testiculares son las que están afectadas, son pacientes que probablemente van a requerir de donante de semen en la pareja. Pero si es un origen obstructivo, digamos que que no tenga que ver con la calidad del esperma, sino con que salga. Exacto, se está produciendo espermatozoides, pero quedan almacenados en el epidídimo, pero no salen, porque está obstruido el ducto. Usualmente el ducto deferente puede ser un vasectomizado, puede ser con infecciones, puede ser trauma, un golpe. Y esos son fáciles de ayudar, porque con una punción testicular obtenemos los espermatozoides y vamos a una fertilización in vitro inyectando el espermatozoide directo en el óvulo. Doctor Juan Diego Piedra dice saludos, gracias. Gracias al doctor Claudio Regueira, que trabaja con usted, y todo un procedimiento en conjunto con mi esposa, hoy día existe mi hija. Así es que es súper recomendado, dice Juan Diego Piedra. Hay una pregunta de Felipe Díaz que nos cuenta que él y la esposa tienen 29 años. Felipe padece de diabetes tipo 2 y ella de ovario poliquístico. Dice que llevan 3 años intentando tener bebé y no lo logran. Lo primero que tenemos que entender que en la mujer las causas son también, porque mencioné las causas de problemas en el hombre. En la mujer el ovario poliquístico representa el 20 a 25% de los problemas de fertilidad, son problemas ovulatorios. La mujer, las causas de infertilidad son diversos. Vamos por un ejemplo, pueden ser problemas de las trompas de falopio, o sea que es un problema que las trompas están obstruidas. Pueden obstruirse por infecciones, pueden obstruirse por endometriosis, pueden obstruirse quirúrgicamente porque ella quería planificar, ¿verdad? También está las causas de endometriosis, que cuando la capa interna del útero invade los ovarios, las trompas, o sea, en lugar de estar dentro del útero, invade fuera del útero y todos los órganos que están alrededor del útero. Entonces, también están los problemas uterinos, digamos que tenga fibromas, que son unas pelotitas que crecen en la parte interna, que tenga pólipos. Están los problemas cervicales, lo que se llama el moco hostil, ¿verdad? Que no deja que suban los espermatozoides. Pero en el caso de esta pareja que usted me está mencionando, que ella tiene ovarios poliquísticos, es muy importante porque los problemas ovulatorios pueden irse a los dos extremos. Podemos tener mujeres que más bien tienen muchos folículos en los ovarios, que si tú le pones un poco de medicamento da un montón, como el caso de esta señora que tiene ovarios poliquísticos. ¿Cómo podemos tener el otro extremo, que son gente que tiene falla ovárica? Entonces casi no tiene folículos, tiene menos de 4 folículos por ovario, y entonces tenemos un problema en que no hay mucho sustrato para poder trabajar. Pero en el caso específico, ya para contestar la pregunta de la audiencia, en los ovarios poliquísticos afectan la fertilidad retrasando la ovulación
y en lugar de que la paciente ovule una vez al mes, puede estar ovulando cada mes y medio, 2 meses o 3 meses. ¿Eso qué sucede? Que en lugar de estar expuesto a embarazo 12 veces en un año, estás expuesto al embarazo 4, 5, máximo 6. Claro. Entonces va a ser más difícil que lo logren. Entonces, tanto tiempo también los óvulos en este tipo de ovarios crea que hay un ambiente hostil para el óvulo y baja también la calidad del óvulo. Entonces, afecta en la frecuencia y afecta en la calidad del óvulo. Eso en cuanto a la parte de ella. Ella tiene que ir a consultar a un especialista. En el especialista hay que hacerle estudios. Muchas veces está ligado a aumentos de una hormona que se llama insulina, que es la que permite que entre lo que es el azúcar a la célula, y esas personas que tienen el azúcar tan alta podrían desarrollar obesidad, ovarios perezosos que les cuesta ovular, que se llaman ovarios poliquísticos, y también pudiesen desempeñar vellos, hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo puede deberse a acné, vellos, pueden tener vello facial incluso, y sentirse molestias porque se almacena en ese montón de folículos que tienen el ovario, se almacena testosterona, que es la hormona sexual masculina que desarrolla los caracteres sexuales masculinos. En el caso del varón que mencionaste, él es diabético. La diabetes puede afectar de una forma vascular el desarrollo y la nutrición de los testículos y puede disminuir así la producción de espermatozoides, como puede que no tenga nada. Yo tengo pacientes diabéticos que dan un espermograma mejor, como si fuera un chiquillo de 20 años, ¿ok? Entonces, habría que valorarlo nuevamente, habría que ver cuántos millones de espermatozoides tiene, cuántos móviles tiene, toda esa parte, ¿verdad? Para ver si es que está afectado por la diabetes o no, o solamente es el problema de ella, problema ovulatorio. Dice Fabiola Valverde, saludos cordiales al mejor especialista en reproducción humana de Costa Rica. Un fuerte abrazo y aun cuando no lo logré en 2012, logré 2 niños en los últimos 5 años. Gracias a su guía y calidad humana, bendiciones, doctor, de Fabiola igual. Saludos, Fabiola, saludos. Así es que bueno, ahí está, y lo que pasa es que ya empezaron a entrar más mensajes. Sí, más consultas sin duda alguna. Otro que tenía que ver con diabetes, Gerardo Mejía también nos saluda. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a él soy papá, dice Gerardo. Gracias, Gerardo. Permítame ir dilucidando entre las felicitaciones, doctor, y las preguntas. Fran Bonilla dice, mi esposa tiene 25 años y tiene el útero desgarrado por el parto anterior que tuvo a los 16. Y los doctores le dicen que debe tener mucha suerte para quedar embarazada o en caso de que quede sostener el feto. ¿Qué solución? ¿Existe solución para estos casos? Bueno, lo primero que habría que hacer es valorar dónde estuvo el desgarro. Me imagino que es en el cuello del útero. Si el desgarro es como yo estoy pensando o asumiendo que el problema está en el cuello del útero, o sea, en la contención de ese embarazo, es muy fácil, se le hace algo que se llama un cerclaje, que es una cirugía en la cual se amarra el cuello del útero y eso se retiran los hilos ya cuando el embarazo está de término. Ya para que tenga eso no va a ser mayor problema. Pero sí le recomiendo consultar con un especialista en reproducción, en medicina reproductiva, porque hay que valorar por ultrasonido, no vaya a ser que el desgarro fue más grande o el desgarro fue en otra ubicación que ya es más complicado, pero sí siempre hay posibilidades de lograr embarazo, siempre la hay. Solano J. dice, quedamos embarazados gracias al doctor. Gracias. A él vía inseminación artificial y trajo a Liam al mundo hace 4 años vía cesárea. Qué bien. Sí, es cierto, Liam, sí. Así es. Saludos. Hoy estamos yendo un montón de pacientes, doctor. Ok, usted tiene un panorama general. Ya nos dijo cuándo uno cree que hay problemas de infertilidad. En mujeres menores a 35 años, cuando llevan un año sosteniendo relaciones sexuales sin protección, y en mujeres mayores de 35 años, cuando 6 meses. Okay. ¿Cuál es el problema de infertilidad más común en Costa Rica, doctor? El más común, ¿sí? La parte ovulatoria. Okay. El problema más común en Costa Rica es la parte ovulatoria. La dieta de aquí en Costa Rica, yo soy tico, de naturalizado. Soy tico de voluntad. Yo quise ser tico. Okay. Entonces, desde el año 1900... Usted escogió este país como patria. Ese es mi patria. Yo me considero más tico que yo nací en Argentina,
Viví 6 años en Argentina, mis padres son panameños, ellos fueron a estudiar medicina en Argentina y mi papá se enamoró de mi mamá, ambos eran estudiantes, se conocieron de hecho allá. Viví 12 años en Panamá y después el resto de mi vida lo he vivido en Costa Rica, excepto los 2 años que me fui a Texas a hacer medicina reproductiva. Y yo soy tico, me considero tico, tengo más de 20 años. Si te dan los números te das cuenta que es un montón de tiempo. Y amo la dieta de Costa Rica. Al punto es que yo quería decir que la dieta de Costa Rica, el gallo pinto es lo más rico que hay. Una cosa, y si le ponemos natillita, ¡ay, qué rico! Bueno, lo que pasa es que ya almorcé, doctor. Sí, sí. Me habría antojado. El punto es que si nosotros vemos la dieta de Costa Rica lleva muchos carbohidratos. Eso hace que aumente el peso en la población y que sean propensos a las mujeres a sufrir de ovarios poliquísticos. La misma obesidad trae un trastorno hormonal y este trastorno hormonal puede desencadenar problemas ovulatorios. Entonces los problemas ovulatorios son muy muy frecuentes aquí en Costa Rica, sin descartar otros problemas muy frecuentes. Por ejemplo, el factor masculino es muy frecuente. Estamos hablando que si entre causas masculinas y femeninas se divide muy fácil. 33% de las causas son masculinas, 33% de las causas son femeninas y 33% es una combinación de ambas. Son factores tanto masculinos como femeninos preexistentes en el momento. Las dos personas aportan un granito de arena al problema. ¿Okay? Entonces, el factor masculino también es muy frecuente. En ese orden también podemos hablar de factor tubario, ya sea porque le dio una infección pélvica o porque tuviese endometriosis, que es cuando la capa interna del útero invade la parte externa del útero y los órganos circundantes y las trompas de falopio, que son las trompas uterinas, donde debe darse la fertilización, la fecundación, se obstruyen por la endometriosis. Entonces es muy común, pero ya en menor grado. El factor ovulatorio es mucho más común, es el más común. Doctor, hay parejas o que llevan 1 año y medio intentando quedar embarazadas, o hay parejas que tienen la experiencia, y mujeres en particular, que tuvieron un embarazo fallido y después sienten mucha presión o mucho miedo de que algo pase, ¿verdad? Y que no puedan ser madres, exactamente, que tuvo una pérdida y que tenga miedo de que no puedan ser madres. ¿Qué consejo le daría a usted a estas parejas, o que llevan más de 1 año intentándolo y tal vez se sienten un poco frustradas y presionadas, o a las mujeres que han tenido una pérdida y que les da miedo que volviendo a quedar embarazadas vuelva a pasar otra vez? Casualmente esa es una pregunta muy interesante. Le voy a contar un poco de mi experiencia, porque nosotros sí hemos hecho publicaciones. Tenemos una publicación en el American Society for Reproductive Medicine, en la revista Fertility Sterility. Tenemos también una charla magistral en el Congreso de ACRM, American Society for Reproductive Medicine, del año 2014. Y además de la publicación tenemos un póster que lo publicamos. Sí investigamos, sí hacemos cosas, pero estoy haciendo un estudio que ha concluido, todavía no lo he publicado, probablemente estoy dándole la primicia. Está dando la primicia, por eso hay una monumental, doctor. Que me dijo hoy que era su radio favorita. Así es. Bueno, las causas, el punto es que lo que concluimos es que las causas de pérdidas gestacionales son, en el 90% de los casos, las mismas causas por las cuales una paciente no logra embarazo después de haberle transferido embriones o cigotos en una fertilización in vitro. Entonces, si tú estudias las causas de pérdidas gestacionales y las causas de falla en fertilización in vitro, te das cuenta que coinciden en más del 90%. Ok, pérdidas gestacionales son las pérdidas. Sí, las pérdidas gestacionales. Okay. Entonces, ahí lo primero que tiene que hacer esta persona es investigar por qué fue la pérdida, ¿verdad? Entonces, todavía en la literatura médica se espera a que la paciente tenga 3 pérdidas antes de... Sí, también lo que pasa es que cuando tienen in vitro fallido y tienen pérdidas, eso suma. Claro, nosotros le mandamos los estudios antes de que tengan 3 pérdidas. Digo, exacto, sí, claro, pero... Para no someterla al choque psicológico que representa tener más pérdidas. Entonces, lo recomendable en este caso, si la paciente lo que tiene son pérdidas gestacionales, es que
saque una consulta con un especialista en medicina reproductiva. Nosotros estamos haciendo ese estudio, probablemente no va a encontrar mucho en la literatura en este momento, y si saca una cita con nosotros podemos estudiar para ver cuál es la causa de pérdida. Probablemente esa también está relacionada a que no esté logrando embarazo, ¿okay? Porque cuando atacan los anticuerpos, cuando tengan su problema, ya sea trombofilia y demás, puede ser en diferentes momentos del embarazo. Puede ser en la implantación, no logra embarazo, o puede ser ya posteriormente, semana 5, 6, 7, claro. Entonces se ocurre la pérdida del embarazo. Doctor, discúlpeme si la pregunta le parecerá muy obvia, pero es muy genuina. Siempre que existe una pérdida, las causas están relacionadas con la mujer. No, hay causas de origen genético que también, como sabes, el cigoto, el mismo embrión, tiene cromosomas del espermatozoide. Ok, entonces la carga genética que yo sumo como varón también puede provocar una pérdida. Correcto. Ok. Es correcto. ¿En qué casos, por ejemplo? Eso me llama la atención. Se lo pregunté con ese cuidado porque no sabía si iba a decirme, Brandon, por Dios, ¿qué es esa pregunta? Si no, en lo absoluto, jamás. Pero entonces, ¿sí podemos sumar los hombres? Sí, es muy importante. Incluso, entre mayores el hombre, más daño tiene la carga genética. De hecho, nosotros hacemos un estudio en los espermogramas, en el estudio del semen del varón, que se llama fragmentación del ADN espermático, para ver ese caso. Y no solamente lo hemos encontrado en pacientes mayores, lo hemos encontrado en pacientes que se han sometido a agroquímicos, medicamentos, todo esto que te he mencionado desde el principio, ¿verdad? Y esos causan pérdida, el aumento de la fragmentación espermática. O sea, en la cabeza del espermatozoide, sí, correcto, eso también produce aumento de la fragmentación de los cromosomas. Los cromosomas están dentro de la cabeza del espermatozoide y estos cromosomas se fragmentan y producen daños, ¿verdad? Y puede producir pérdidas también. Dice Daniel Herrera, excelente profesional. En nuestro caso lo intentamos en FIF con la clínica de ellos y aunque no lo logramos, el proceso fue lo más maravilloso. A todo su personal, muchas gracias por toda la ayuda que nos brindaron. Por aquello estamos pensando la adopción, dice Gretel y Daniel. Saludos a ambos. Isabel Murillo le pregunta si las trisomías se pueden controlar por medio de la FIF. Es decir, si una mujer de 42 años que tiene más riesgo puede disminuirlo si se hace fertilización in vitro. Bueno, en teoría, si se hace un análisis genético a los embriones antes de la transferencia y le transferimos solo embriones que genéticamente son normales, se podría disminuir. El problema es que la normativa que tiene el Ministerio de Salud en este momento impide hacer la biopsia del embrión. Entonces, en un futuro probablemente lo logremos, que nos abran la posibilidad de hacer diagnóstico genético preimplantacional. Se llama PGD. Pero en este momento todavía no se puede. Es decir, porque está la discusión de del grupo Pro Vida y que dicen que van a hacer entonces con los embriones. No, exacto. Los embriones que usted revise y diga, tiene una carga genética, una mala carga genética. Entonces no lo transferimos, pero entonces ¿qué vas a hacer? Entonces ellos dicen que la vida comienza desde que se inyecta el espermatozoide, desde que hay fertilización. Primero que una vez que inyectas el espermatozoide no siempre hay fertilización. Más o menos el 7 de cada 10 fertiliza. Y de estos tienes que esperar a ver cuáles son los que van avanzando, que es un 30% de estos que fertilizaron. Entonces no significa que inyecté y ya tengo un ser vivo. Doctor, pero discúlpeme, más allá del criterio de los grupos pro vida, la norma legal, sí señala la norma que no se puede desechar embriones. No se puede desechar, entonces no pueden revisar la carga genética. No tiene sentido. Y tampoco podemos dañar la integridad del embrión. Eso también está en la norma del ministerio. Claro, la norma, te voy a decir, me sorprendió porque yo esperaba algo menos específico. Y está bastante bien hecha dentro de... Permite trabajar. Sí. Permite trabajar, incluso tengo pacientes internacionales. O sea, que se vienen de otros países a hacer lo que sí permite trabajar. La norma está bien hecha. Sí permite trabajar. Para hacer un comienzo me sorprendió. Yo esperaba algo más drástico. Doctor, y en comparación con nuestros vecinos,
es parecida o hay países aquí cerca que sí permiten hacer esos análisis? En Panamá, no nos vayamos. En Panamá muy se lejos. puede. El Centro Fecundar Panamá lo podemos hacer. Ok, aquí es donde no se puede. Aquí es donde no se puede. Julio Ballesteros le manda un saludo y dice, no podíamos ser padres y gracias al doctor hoy Lucía tiene 3 años. Saludos a Lucía también. Julie pregunta si se puede referir a la fertilidad y a la fertilidad y el síndrome de antifosfolipídicos. Correcto, el síndrome antifosfolípidos o antifosfolipídicos, también se conoce como ese nombre, es un trastorno inmunológico. Un trastorno inmunológico que se caracteriza por tener unos anticuerpos que producen aumento en la coagulación sanguínea. Este aumento en la coagulación sanguínea puede darse en cualquier etapa del embarazo. Puede darse antes del embarazo, puede darse durante el embarazo, porque el mismo embarazo desencadena los anticuerpos en algunas pacientes. La gran mayoría no causa nada, pero en estas pacientes que tienen la propensión los desencadenan con el embarazo. Entonces muchas pacientes que uno les estudia los anticuerpos antes del embarazo y están normales y se le hace el estudio durante el embarazo, ya les sale los anticuerpos de antifosfolípidos positivos, las anticardiolipinas, la beta-2-glicoproteína, anticoagulante lúpico, que son los 3 que caracterizan el diagnóstico. Entonces, ¿cómo se trata? Con anticoagulantes. No podemos hacer nada mucho con los anticuerpos. Los anticuerpos se van a seguir generando. En un pasado se daban esteroides con la esperanza de disminuir la generación de anticuerpos. Se dieron cuenta que eso era perder el tiempo. Entonces ya hoy día se dan anticoagulantes. De hecho, la Caja del Seguro Social tiene anticoagulantes que se le dan y se le blinda al paciente el anticoagulante para disminuir la coagulación sanguínea y que mejore el desarrollo del embrión, o sea, el intercambio sanguíneo. O sea, no va a tener obstrucción en las arterias del endometrio y se va a poder intercambiar sangre junto con la placenta y no va a tener problemas en el desarrollo del bebé, no va a tener pérdidas gestacionales, va a tener un embarazo normal. Doctor, Mimi Aragón dice, me operaron por adherencias peritoneales y me dijeron que podía ser endometriosis. Correcto. ¿Y que podría ser infertilidad de origen tubario? Correcto. ¿Será posible un embarazo? Sí, ok. Lo que importante aquí es qué grado de endometriosis le encontraron. Hay 4 grados. El grado 1 es un foco perdido, que es uno lo quema y manda al paciente a tener relaciones sexuales y viene a los 6 meses embarazado. El grado 2 es cuando no son un foco, estamos hablando de varios focos, pero no es algo masivo, no es algo importante, quizás en la parte posterior del útero, no involucra órganos importantes. ¿Ya? La grado 3 es cuando involucra unos órganos importantes como los ovarios, las trompas, ¿verdad? Pues incluso puede llegar a invadir vejiga y otras áreas, pero lo importante aquí reproductivamente son los ovarios y las trompas. Y el grado 4 es cuando ya está tomado el colon, está todo pegado, el útero pegado al colon, pegado a la vejiga, es lo que se llama la pelvis congelada. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué determinó el cirujano que le diagnosticó la endometriosis, qué grado de endometriosis tiene. Okay. Por ejemplo, la grado 1 y la grado 2. La grado 1, como te dije, lo mando a tener relaciones sexuales y vienen embarazados a los 6 meses, no tienen mayor problema. El grado 2 necesita de inseminaciones artificiales. Tengo que mejorar el semen del esposo en el laboratorio, ponerla a ella a ovular y colocar el semen en el momento en que ella está ovulando. Coloco el semen dentro del útero, ya el semen ya va en su recorrido hacia las trompas para fertilizar. El grado 3 y el grado 4 requieren de fertilización in vitro. Entonces quiere decir que tengo que aspirarle los ovarios, fertilizar esos óvulos afuera, dejarlos incubando 5 días para después devolverlos al útero al 5.º día. Okay. Es más complicado. Que la diferencia entre esos 2 procedimientos, entre la inseminación y la FIV, es que la inseminación se hace dentro del cuerpo de la mujer. Es una fecundación intracorpórea, okay. ¿Correcto? Y la FIV se hace fuera del cuerpo de la mujer. Es una fecundación extracorpórea, que eso es la diferencia básica, ¿no? Sí, claro, debe haber muchas diferencias técnicas, pero la diferencia en concepto es esa. Así es. Víctor Poveda dice, mi pareja tiene ovarios poliquísticos y el útero invertido. ¿Qué tanto podría afectar la posibilidad de un embarazo? Bueno, como dijimos, el ovario poliquístico es un trastorno en la que ovula, la mujer ovula
menos veces de las que debiera ovular durante el año, retrasa la ovulación, daña la calidad del óvulo. El útero invertido, en la gran mayoría, el 90% de los casos, no es importante. La mujer puede tener el útero hacia atrás, invertido no significa nada. Aquí el problema es que esté relacionado con endometriosis, que hay un porcentaje, un 10% de los casos, que el útero está relacionado con una patología que se llama endometriosis, que es cuando la capa interna del útero invade la parte externa del útero, y aunque usted no lo crea, funciona como si fuera una goma loca. Se pega al recto, entonces el útero, en lugar de estar intermedio o hacia adelante, queda pegado al recto, queda hacia atrás. Entonces el útero queda en retroversoflexión, que es el término médico. Y estos úteros en retroversoflexión pudiesen reflejar que la paciente tenga algo más, que tenga endometriosis. Pero entonces ahí habría que examinar si la paciente tiene dolor con la regla. Si es una paciente que tiene dolor con la regla, estamos hablando de que sí, efectivamente, pues pudiese tener riesgo de endometriosis. Sería mejor hacerle una laparoscopía para ver en la laparoscopía si hay endometriosis, si se puede liberar las adherencias, a ver cómo están las trompas. Todo se valora en la laparoscopía. Mau Marlin dice: yo tuve en el embarazo el síndrome antifosfolípido. ¿Mi hija lo puede heredar? Normalmente no. Acuérdese que es un trastorno inmune, entonces no es heredable. Trastorno inmune significa que se desencadenaron anticuerpos, ¿verdad? Sí hay ciertos trastornos inmunes que se pueden heredar. Este no es uno de los trastornos inmunes heredables, pero sí puede haber una predisposición familiar a ser más susceptibles a este tipo de trastornos inmunes, pero no se hereda. Rosita Agüero pregunta si la obesidad, en el caso de la mujer, hace que le cueste quedar embarazada. Por supuesto, como mencionamos, la obesidad, con esa dieta con el gallo pinto, la natilla y todo eso bien sabroso, bueno, esa dieta que nos gusta a todos, aumenta las calorías. Si no quemas las calorías, si no haces el ejercicio, comienzas a almacenar grasa que se almacena intraabdominal, o sea, la grasa abdominal. En la panza. La panza. En el hombre, en la panza, en la mujer tiene la suerte que se le hacen pistolera y las nalguitas y se suena interesante, a veces se ve interesante. Bueno, la cosa es que la obesidad puede hacer que ella cause un trastorno hormonal prediabético, y ese trastorno hormonal prediabético, que se llama intolerancia a los carbohidratos, desencadene pues el problema de ovarios poliquísticos y retrase la ovulación. Entonces hay que tomar en cuenta que la obesidad sí puede estar asociada, puede desencadenar, como puede estar asociada a los ovarios, que los ovarios desencadenen, los ovarios poliquísticos desencadenen la obesidad, como que la obesidad pueda a acelerar el proceso de ovarios poliquísticos. Yo por eso tengo 2 hijos y después empecé a comer pinto como loco. Sí, es un hombre que sabe. Marisol Espinosa dice si con estos métodos, lo plantea así, voy a cambiarlo un poco, Marisol, con tu permiso. ¿Con este método pueden nacer niños también con enfermedades o se pueden dar cuenta antes? Voy a ponerlo al revés. Con este método uno podría garantizar, ampliándome la respuesta que ya me dio, doctor, que podríamos ver si el embrión viene con algún daño genético. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el riesgo de tener un trastorno genético, tanto por inseminación, fertilización in vitro, como en un embarazo natural, es exactamente el mismo. Okay. La fertilización in vitro ni la inseminación aumentan el riesgo de tener un problema genético. Y vía natural, pues tampoco. Más bien lo disminuyen porque al seleccionar los espermatozoides, acuérdate que una de las causas es la fragmentación del ADN, al seleccionar los espermatozoides disminuyes la exposición de espermatozoides fragmentados. Ahora, que si se puede garantizar que viene 100% bien, solo con la fertilización in vitro con diagnóstico genético preimplantación, que no se puede hacer en el país. Ahora, tienen que entender algo. Yo he enviado pacientes a México, Chile, a hacerse diagnóstico genético preimplantacional por pérdidas gestacionales de origen genético, que yo considero que son de origen genético. Y le han hecho estudios, han vuelto a perder. Y le hago estudios a los restos y me sale una trisomía. No son infalibles los métodos de diagnóstico genético. O sea, si la pregunta es 100%, no se puede garantizar 100%, ni siquiera con el diagnóstico genético
preimplantacional. Yo quiero recordar esto que ya nos decía el doctor hace un rato, pero claramente en algún momento este país, el tema de la FIF dejó de ser médico para convertirse en un tema político. El doctor nos decía ahora, en Costa Rica, cuando usted extrae el óvulo, ¿verdad?, y hace la fertilización fuera del cuerpo de la mujer, como se hace en la fertilización in vitro, en Costa Rica, según la legislación, los médicos ya no pueden tocar eso, es decir, no pueden meterse a averiguar cómo está ese... Por el momento no. Así es, la ley lo prohíbe. Somos espectadores, digamos. Así es, solo podemos ver el proceso, no podemos examinarlo, no podemos analizar su carga genética, no podemos hacer nada, excepto implantarlo por el momento en el cuerpo de la mujer por el momento. Mario Mesa dice, si la mujer tiene un solo ovario, ¿le funciona la FIF? Sí, por supuesto. Por supuesto que le funciona la FIF. Es más, porque extraen los óvulos de un solo ovario. Sí. Ahora, hay que ver la calidad y la reserva ovárica que tiene en ese ovario. Entonces hay que hacerle unos análisis de sangre a ella para ver cómo va la hormona antimuleriana, cómo va la FSH. Entonces mi recomendación es que saque cita con un especialista en medicina reproductiva. Nosotros estamos en el Hospital Cima, puede ser con nosotros o puede ser con mi colega que está en la bíblica, el doctor Claudio Regueira, que somos dos especialistas que manejamos esto a la perfección y que le podemos ayudar fácilmente con eso. Doctor Hazel Borbón dice, ¿usted ha notado si es más prevalente el síndrome de ovario poliquístico en mujeres homosexuales y su consecuencia dificultad para lograr o su consecuente dificultad para lograr el embarazo? Dice que en un estudio en España a 235 mujeres le notaron que si son homosexuales tienen más posibilidades de tener síndrome de ovario poliquístico. Bueno, acuérdese que el síndrome de ovario poliquístico en la mitad de los casos son pacientes que tienen obesidad centrípeta. Eso significa que tienen panza de hombre. Okay. Entonces, no sé si eso sonará muy... pero, digamos, siempre que me llegan las parejas lesbianas, siempre hay yo sé cuál es la hombre. Porque hay una que parece físicamente más masculino y hay otra que es más femenina. ¿Me explico? Entonces, me imagino que honestamente no he revisado el estudio que ella menciona. Me imagino que el estudio se refiere a eso, esa observación que yo te estoy diciendo, porque es más fácil que la que tiene el ovario poliquístico tenga la obesidad centrípeta y se identifique como el varón. Sí, correcto, como si fuese él. Pero es por una situación física. Sí, por una situación física, pero realmente es hasta esa persona que tiene eso se puede embarazar también. O sea, vamos a ver, es por una por las características físicas, no tiene que ver con su preferencia sexual. Quizás no sabemos si esa persona esté utilizando testosterona, que muchas veces hacen eso, o androstenediona o algún tipo de hormona para poder tener esas características. Y eso hace que haya desarrollado ovario poliquístico. Esa es mi observación, ¿verdad? Ese es lo que yo pienso que pudo estar pasando. Isabel Murillo dice, gracias doctor, le acaba de dar a ella la esperanza de volver a ser mamá. ¿Cómo no? Rosita Agüero dice, que fue la que preguntó si la obesidad afectaba, es que dice, a un joven lo operaron de varices en los testículos y su esposa es obesa, tienen 5 años de intentar estar embarazada, ella tiene 26, él 34, por eso nos preguntaba. La operación, ya me respondió el tema de la obesidad, pero la operación de varices en los testículos podría generar infertilidad. Bueno, la operación del varicocele, que son las varices en los testículos, tiene sus aristas, no es a cualquier varón el que yo mando a que se opere. Primero, porque el paciente tiene expectativas muy altas que la cirugía no las va a cumplir. ¿Cómo así expectativas muy altas? Él espera que lo operen y a los 3 meses, que es lo que dura la formación de semen, ya tener un semen que vaya aumentando, que inclusive que vaya casi normal, y eso no va a pasar. Una vez que lo operen, el semen más bien va a bajar en los primeros meses. Y he visto en algunos casos que incluso han llegado a tener lo que se llama azospermia, han llegado a 0. Y demora en remontar, sí remontan, pero puede demorar 1 o 2 años o incluso más en remontar a un semen similar al que tenía antes de la cirugía. Entonces, el 33% de los casos que lo operan de varicocele queda exactamente igual, ni sube ni baja el conteo. El 33% de los casos baja, ¿verdad?
y el 33% de los casos sube. Si tenés la suerte de que está en el 33% de los casos que subió, pues perfecto, pero podría estar en el otro 66% que no le va a ayudar la cirugía. Entonces, ¿a quienes yo recomiendo la cirugía del varicocele? Al que tiene dolor, porque no podemos someter a una persona que ande con dolor en la calle. Me explico, me duelen los testículos porque tengo varicocele, vaya y opérese. ¿Okay? Pero también al que tiene azospermia, porque si el varicocele que le está dañando la producción de espermatozoides ya lo dejó en azospermia, o sea que no tiene ni un espermatozoide, no hay nada que perder, vaya y opérese. ¿Okay? Entonces esos son los dos que uno recomienda. Para lo demás está la fertilización in vitro, como una de las primeras opciones, para no desilusionarse, porque las personas hacen una especie de expectativas tan altas que después de la cirugía la embarazo en los 3 meses y se da cuenta que más bien va bajando el conteo. Entonces se comienzan a estresar y eso va en detrimento del resultado. Claro. William Daniel Barrantes dice: en el caso de mi esposa tuvimos un embarazo normal de nuestro primer hijo, posteriormente tuvimos 3 pérdidas a los 2 meses exactos y en nuestras posibilidades en ese momento era la FIV, por lo cual tomamos la decisión de adoptar y ha sido una bendición para nuestra familia. Ahora tenemos 2 hermosos hijos, así nos compartía William. Está muy bien, la adopción es algo muy loable. Yo pienso que ayudar a recibir en tu hogar a un niño y educarlo es algo muy, muy loable. Maynor Chacón, disculpe, doctor, no sé a qué se refiere, pero dice: ¿el BPH o VPH puede afectar el embarazo? Virus del papiloma humano. Gracias. Sí, por supuesto. El virus del papiloma humano, mi pregunta más obvia acabo de hacer. ¿El virus del papiloma humano puede afectar el embarazo? No. Lo que pasa con el virus del papiloma humano es que no viene usualmente solo. Es una infección de transmisión sexual, usted sabe. Entonces, usualmente viene con parejas que han tenido cierto grado de promiscuidad. Y al tener ese riesgo, puede ser que estuvo expuesto a una clamidia, que esa sí daña las trompas uterinas, o que estuvo expuesto a una gonorrea, o que estuvo expuesto a alguna enfermedad de transmisión sexual que le ha dañado las trompas y que eso sí sea la causa para que no logre embarazo. Pero el virus del papiloma humano, per se, como virus del papiloma humano, no daña las trompas uterinas ni los órganos genitales internos. Produce cáncer de cervix, pero no genera infertilidad. Exactamente. Doctor, Hazel Mora dice: yo me operé para no tener hijos y me quitaron la trompa izquierda porque está llena de adherencias. Tengo 39 años, me gustaría saber si puedo aún calificar para algún procedimiento. Sí, al no tener una trompa, me preocupa más la edad que la trompa. Bueno, me preocupa también el que nada más tenga una trompa, pero el hecho de que le hayan quitado una trompa significa, usualmente cuando te quitan una trompa, la otra no anda muy bien. Puede ser que la otra esté dañada también, a pesar de que en el estudio salga que está permeable, o sea que está abierta. Cuando pasa en el azul de metileno o cuando pasa la solución de yodo, iopamirón, puede revelar que está abierta la trompa, pero por dentro realmente el tubo es microscópico, puede ser que esté dañado, se hayan muerto los cilios, que son las digitaciones que permiten el paso del óvulo y los espermatozoides para que asciendan. Bueno, también me preocupa en ese caso la edad. Yo le recomendaría a ella sacar cita con un especialista en medicina reproductiva, valorar su reserva ovárica y considerar la FIV, la fertilización in vitro, como una primera opción, para no perder el tiempo, porque va a ser más difícil que llegue de 40 a 41 años, ¿verdad? Entonces a pedir hacerse una fertilización in vitro cuando ahora a los 39 es muy probable que sí logre embarazo en los primeros intentos, si no el primero en el segundo. Silvia Villarreal dice: ¿me podrían explicar qué relación hay de cierto que mujeres que son sangre O negativo tienen que inyectarse algo, no sé qué dice, ¿sí?, para cuando quieran quedar embarazadas? Pregunta ella, perdón doctor, porque tiene 2 hijas con O negativo y no me supieron explicar bien. Bueno, no es para cuando quieran quedarse embarazadas, es una vez logran embarazo, hay que valorar el tipo sanguíneo de la pareja. Si la mujer es RH negativo y el varón es RH positivo, existe el riesgo que el bebé venga con el RH positivo y que ella quede sensibilizada y haga unos anticuerpos
que en ese embarazo no le va a dar problema, pero en el siguiente embarazo va a atacar al bebé y le va a producir algo que se llama hidrops. Son bebés que se llenan de líquido en el abdomen, se inflan todos y mueren por una sobrecarga de volumen. Se mueren en cerca de las 20 semanas, ¿verdad? Con una sobrecarga de volumen. Entonces hay que darle la inyección para evitar que ella genere los anticuerpos. ¿En qué momento se pone la inyección? Bueno, se pone en la semana 28 normalmente, la semana 28 de embarazo, después de haber hecho un estudio que no está sensibilizada, se llama COMS indirecto, y se repite al nacer, siempre y cuando se verifique que el tipo de sangre del bebé es RH positivo. Contrario al de la mamá. Exacto, porque las mamás con RH negativo son las que ocupan. Las mamás con RH positivo no ocupan eso. Ok, entonces, doctor, esto no tiene que ver con el tipo de sangre, sino con el RH. Con el RH. Es decir, también hay una incompatibilidad de tipo de sangre, pero en esta pregunta en específico, que es de RH, se maneja de esta forma. Ok, usted lo explica genialmente desde el punto de vista médico, pero si lo entendí yo, que no soy médico, lo que significa es que cuando la madre tiene RH negativo, el esposo positivo, y hay una posibilidad estadística de que el bebé sea positivo, entonces el cuerpo va detectando que es diferente al organismo de la mamá, el bebé nace, pero el cuerpo quedó listo para detectar que en el siguiente instante va a interpretar como que es un cuerpo extraño. Que sensibilizado y ataca el siguiente embarazo, sí, correcto. Ok. Daniel Zamora, el tener varicocele en uno de los testículos y en el otro no, ¿es suficiente para que siempre haya nula movilidad de los espermatozoides? ¿O podría darse que la fecundidad varíe dependiendo de cuál de los dos testículos provienen los espermatozoides? Normalmente vienen de ambos testículos. Es una mezcla. Sí, correcto. En el caso de que el varicocele esté en uno de los lados, a mí yo pienso que no es el varicocele, no es la causa de la disminución de la movilidad. Hay que analizar qué otras causas pudiesen haber. Puede ser que él sea medicamentosa, puede ser que estuvo expuesto a alguna radiación. Hay gente que, por ejemplo, trabaja en los hospitales, son técnicos de radiología, están expuestos a rayos X. Hay muchas otras causas. El varicocele no me preocupa tanto en esa, o también puede ser dentro de las posibilidades que tenga una obstrucción del conducto del lado que tiene el testículo normal sin varicocele, y que el conducto que esté abierto sea el del testículo que tiene el varicocele. Eso es una explicación que también tenemos que considerar, pero eso hay que evaluarlo en consulta, es más complejo que eso. Juan Colmenares le pregunta cuáles enfermedades de transmisión sexual complican el embarazo. Complican el embarazo. O sea, vamos a ver, ¿cuáles enfermedades de transmisión sexual podrían tener, como usted habló de la causa de infertilidad? Ajá, causa de infertilidad. Bueno, obviamente la clamidia es un germen que invade el cuello del útero de una forma silente. En el 50% de los casos de la clamidia la mujer no sabe que lo tiene. Silente es que es silenciosa, no avisa. Y la paciente no siente mayor que un flujito quizás, que no es muy maloliente. En el otro 50% de los casos sí el flujo es más fuerte porque se asocia a gonorrea. Entonces la gonorrea sí huele, tiene un olor más característico. Entonces, como no viene sola, sino que viene junta con la otra que sí avisa, entonces ahí estas dos pudiesen ascender por el útero, llegar a las trompas y comer, para decirlo en forma gráfica, comer los cilios, que son unas pequeñas vellosidades que están en la capa interna de las trompas uterinas, que son las que permiten que los óvulos vayan descendiendo hacia el útero. Entonces eso sí pudiese producir infertilidad, incluso puede tapar las trompas uterinas. Heidi González dice: saludos, doctor, mi hija ya tiene 9 años, gracias a Dios, y a usted, bendiciones. Heidi, un saludo, Heidi, gracias. Le pregunté por las de transmisión sexual, doctor, sí. Pero las enfermedades transmisibles normalmente, ¿hay alguna que genere problemas de infertilidad? ¿Paperas? Sí, la papera es en el varón, porque puede bajarse a los testículos. La clamidia es la más típica en la mujer, porque pasa del cuello del útero a las trompas, ¿verdad? Pero tiene que ver con la transmisión sexual, digamos, pero fuera de la transmisión sexual, ¿alguna enfermedad que no sea sexual que genere un daño de infertilidad?
Por ejemplo, una apendicectomía, una apendicitis, puede generar una peritonitis, que es si se rompe el apéndice, genera una invasión de bacterias a una cavidad que normalmente es estéril, que es la cavidad peritoneal, y puede generar una obstrucción de las trompas. Entonces eso también puede estar asociado. Además de eso, como son enfermedades de transmisión sexual, solo de las que hemos mencionado, ¿verdad? Las demás son ya enfermedades generales, sistémicas, ¿verdad? Okay. José Ignacio Wong dice: gracias al doctor, a su apoyo y cuidado, después de varios intentos, hoy tenemos a nuestra bebé. Excelente equipo. José Ignacio, un saludo. Jox Marín dice: tuve cáncer de testículo, perdí uno, tengo probabilidades altas o bajas de procrear con un solo testículo. Tienen unas buenas posibilidades. Lo que hay que valorar es cómo está el conteo de espermatozoides. Yo he tenido pacientes con un solo testículo que embarazan en la primera. Eso no debe sentirse menos que eso. Por eso, ¿no? Uy, Juan Carlos Morales me dice: lea mi comentario anterior. Juan Carlos, si puedes volvérmelo a poner, es que hay un montón de comentarios y por supuesto no puedo llegar al pasado. Priscila Hernández dice: el doctor Ariel Pérez es un orgullo tico, qué bueno tenerlo y todo lo que hace para compartir sus conocimientos. Un saludo, Priscila, muchas gracias. Carlos Martínez también le reporta un saludo. Saludos, Carlos. Lau Castro dice: en el 99 me operó el doctor Fuster, que en paz descanse, de un quiste del tamaño de una grapefruit, y por tener raíces me quitó la trompa y ovario derecho, y aunque tardé 12 años en ser madre, quedé embarazada de forma natural hace casi 6 años. Muy bien, felicito, muy bien. A uno le alegra realmente escuchar las historias de quienes quieren claro. Procrear y lo logran. Gutiérrez Arias Arián dice que dicha que hicimos el programa. Javier Víquez dice: al padecer de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿en el hombre puede haber problemas? Si afecta el trastorno, eso puede producir un trastorno hormonal que pueda afectar una de las hormonas que estimula la producción de espermatozoides, pero no en todos los casos. Habría que evaluarlo para ver si el caso del problema es tan severo que sí llega a afectarlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría que valorar primero un espermograma para ver con qué tenemos para trabajar y si es necesario tratarlo o no. Laura Beir dice: tuve embarazo gemelar, hijas no idénticas. Existen otros casos en mi familia. ¿Cuáles son las posibilidades de que sus hijas también tengan un embarazo gemelar? 15%, 9 a 15% son las posibilidades de heredar el ovario poliquístico, que es el que en gran mayoría cuando ovulan múltiple, estos ovarios poliquísticos tienden a producir retraso en la ovulación y de un momento viene la oleada y ovula sueltados. Y tienen porcentaje estamos hablando de gemelos no idénticos, ¿verdad? Así es. Perfecto, entonces esos son ovarios poliquísticos. 3:08 minutos de la tarde. Permítame ir a una pausa comercial, doctor, la única. Nada más los voy a invitar a que vean, normalmente no se hace esto, pero la cuenta de Doble Check del Semanario Universidad, que es una iniciativa para verificar las informaciones, publicó esta tarde la siguiente nota: declaraciones del líder del movimiento estudiantil de secundaria MEDSE iniciaron el rumor de que Monumental armó un montaje en su contra. Los registros y testimonios que hallaron, no nosotros, sino los compañeros de Doble Check, descartan completamente esa acusación. Lo hemos compartido además en nuestras redes sociales. Son las 3:09, vamos a la pausa. Los invito el lunes a las 2 de la tarde en Matices. Estará la ministra de Educación, Giselle Cruz. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Matices, el último de la semana. Les recuerdo que una vez finalizado el programa, más o menos una hora después, están disponibles los podcasts completos
en Spotify, en iTunes y en Google Podcast, para que usted nos escuche cuando quiera, donde quiera, lo descargue, su sistema le avise cuando está disponible un nuevo programa. Bueno, así es que invitados, por supuesto, invitados el lunes también, 2 de la tarde, estará con nosotros arrancando semana doña Giselle Cruz, que es la nueva ministra de Educación, que ya había estado en Matices, pero había estado como viceministra en ese momento hablándonos de las pruebas FARO, una vez que ha perdido toda la fuerza, por supuesto, por lo menos hasta este instante, el movimiento estudiantil de secundaria, que según logramos confirmar, no representa, excepto a ellos mismos, pues estará aquí doña Giselle el lunes. Sergio Monge le pregunta al doctor Ariel Pérez, que nos acompaña hoy, ginecólogo especialista en fertilización y en reproducción humana. Dice, Randall, ¿qué edad es la límite recomendada para un embarazo? El límite mayor. Correcto. Eso depende mucho. Me imagino que está hablando de la edad femenina, de la edad de la mujer, porque puede ser la edad masculina y la edad femenina. Bueno, si me imagino que está hablando de la edad femenina, con sus propios óvulos se puede lograr, siempre y cuando los estudios lo permitan y revelen que se puede, hasta los 42 años más o menos. He tenido pacientes de 44 y 45 años embarazadas con sus propios óvulos a través de fertilización in vitro, pero normalmente a los 42 es un corte bastante normal, digamos. Ahora, existe algo que es cuando la paciente no tiene una buena calidad de óvulos o que no tenga óvulos en los ovarios, que se llama la ovodonación. En el caso de la paciente con ovodonación es hasta los 50 años. O sea, se le podemos hacer ovodonación hasta una paciente de 50 años. ¿Qué es ovodonación, doctor? Se utilizan óvulos de una donante joven, que puede ser un familiar que ella traiga a la donante, como puede ser una donante del archivo de donantes voluntarias que tenemos. Y se fertilizan esos óvulos de la donante con espermatozoides del esposo de la pareja. Se pone a cultivar los 5 días y se le transfieren los embriones que hayan llegado, los cigotos que han llegado a día 5, se le transfieren los 2 dentro del útero. Entonces, con el óvulo de la donante. Ahora, en este caso... La carga genética es de la donante. A eso iba, precisamente. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en estos casos se ha popularizado el hecho de que, doctor, ese bebé no es mío, no va a tener nada mío. Bueno, en el año 2014 salió publicado en la BBC, el British Broadcasting Company, ¿okay? Los ingleses. El medio estatal, bueno, no es estatal, el medio público del Reino Unido. Muy bien, entonces salió publicado ahí algo que ya se sabía en el medio, pero en el medio científico, pero no se había popularizado, no había salido a la luz para que todo el mundo lo supiera. En un caso de unas pacientes australianas, unos pacientes australianos rubios de ojos azules, llegaron a hacerse una fertilización in vitro en Inglaterra y ella no tenía útero. Le habían quitado los úteros por unos fibromas y tenía los ovarios nada más. Era una muchacha joven. Entonces se hizo algo que se llama surrogacy, que eso no se puede hacer en el país, que es vientre de alquiler, vientre subrogado. Claro. Aquí en Costa Rica no se puede hacer. En este caso específico, en Inglaterra está todo muy bien regulado, entonces ellos fueron a Inglaterra, hicieron la surrogacy con óvulos de la señora y espermatozoides del señor. Lo pusieron en el vientre de una tercera que resultó ser una inglesa de raza negra. Y cuando nace el bebé, era blanco, de ojos azules con rasgo negroide, con rasgo de negro. Ahí se formó un problema porque tenía el labio, nariz, todo era muy... Entonces mandaron a hacer un estudio de paternidad, un estudio genético de paternidad, y se dieron cuenta que sí, efectivamente era de los australianos, no era de la negra, no se habían confundido, no habían hecho absolutamente nada, y que era de ellos, no es que se habían confundido de embriones en la incubadora. Claro. Entonces se fueron a estudiar algo que se llama el genoma mitocondrial, y ahí sí encontraron que había genoma mitocondrial de la que lo cargó, de la
la subrogada, ¿okay? Que era de quien prestó su vientre, la que prestó el vientre. Entonces en ese punto es importante ver, eso pasó en ese caso del vientre de alquiler, pero si la mujer es la que va a cargarlo usando óvulos donados, ella siempre va a pasar genoma mitocondrial al bebé. Entonces no es que es 100% de la donante. Si me permite, de alguna forma es genéticamente hija de los tres. Exactamente. Eso, de hecho, así se llamaba la noticia, de los hijos de los tres. De la BBC. Paola Montealegre dice: excelente doctor, fui paciente suya hace 5 años. Un saludo, Paola, un saludo. Ronald Godínez dice: Ronald, considero importante luego puedas hacer un matiz sobre adopción. Con muchísimo gusto, lo vamos a planear pronto. De hecho, vamos a ver, dice Manrique Cid que lo haga desde el tema de la Asociación de Empleados del Banco Nacional, con mucho gusto. Julio se dice: ¿tiene que ver el SAF, síndrome tifofosfolípido, con que a mi bebé los latidos del corazón le bajaran y le tuvieran que hacer cesárea? No se sabe, al menos que le hayan hecho los estudios. Pero hay muchas causas de sufrimiento fetal. El síndrome tifofosfolípido es un sufrimiento fetal crónico, ¿verdad? No baja así de golpe. Entonces se ven niños que van más bien retrasados en su crecimiento. En el ultrasonido se ven niños de 2-3 semanas por debajo de lo que tienen que tener, ¿verdad? Pero puede ser otras causas de sufrimiento fetal, ¿no? Juan Carlos Morales dice: mi esposa y yo tenemos 15 años de casados. Después de 2 años de matrimonio decidimos tener bebé. Luego de no lograrlo, vimos que algo no estaba bien. Se sometieron a un tratamiento en la clínica con el doctor Regueira y le hicieron 2 inseminaciones sin éxito. A él lo operaron 2 veces varicocele, a su esposa la intervinieron por endometriosis por factores diversos, no pudieron asistir a una FIF fuera del país. Un médico luego les explicó que no había una razón clara para su infertilidad. Todo ese proceso fue muy duro y de muchos años y lágrimas. Después dimos por sentado que no tendríamos bebé y Dios nos sorprendió con mi bebé hace 2 años y 4 meses. Tengo fe a que a las parejas también les pase esto, ¿verdad? En buena hora, Juan Carlos, felicidades. Felicidades, sí. Ahora, tenemos que entender algo muy bien en casos como estos. Durante el proceso que pudo haber llevado con el doctor Regueira, digamos, ahí se tuvieron que haber corregido ciertos aspectos. No es que él llegó y le recetó in vitro de entrada. Esos aspectos pueden haber también repercutido en que al final lo haya podido lograr de una forma espontánea, ¿verdad? Entonces es muy importante. Si le hizo histerosalpingografía, destapó las trompas. Si de repente le dio algún medicamento para inducir la ovulación, ese medicamento tiene varios meses que la voy a poner a ovular regularmente. No muchos óvulos, como en el mes que lo está usando, pero sí va a tener ovulación regular. Entonces puede tener 4 o 5 meses de ovular regularmente. Y si lo hizo varias veces, va a tener hasta 1 año, ¿verdad? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Lady Trejo dice: gracias a Dios y a mi esposo y a usted tuvieron una bella princesa. Excelente, doctor. Dice saludos, Lady. Saludos. Un abrazo. Y Adrián Vargas, saludos al doctor de parte de María José Zamora, Sofía y José Adrián Vargas Zamora. Claro, por supuesto, un abrazo también de vuelta. Y la penúltima pregunta del programa, la última, la más difícil. Alexander Jiménez dice: ¿cuánto conteo mínimo se necesita para embarazar? Espermatozoides. Bueno, en espermatozoides lo mínimo en concentración de espermatozoides son 15 millones por mililitro. Y la movilidad activa es de 32%, que esos son los valores que importan. La normalidad se puede ver ya sea por 2 criterios. Criterio de la Organización Mundial de la Salud, que habla de 30%, como criterios de Kruger, que habla de un 4%. Pues ya esos son cosas más técnicas. Lo importante es que tengas al menos 15 millones de espermatozoides por mililitro y que por lo menos el 32% se esté moviendo activamente. Doctor, ¿una eyaculación promedio cuántos mililitros tiene? Depende. Yo he tenido pacientes que me han dado hasta 500 espermatozoides, como he tenido pacientes que veo un espermatozoide cada 10, 20 campos. Estamos hablando de que no tiene ni siquiera 50,000 espermatozoides. Pero en promedio, una eyaculación promedio, ¿cuántos espermatozoides tiene? 15 millones por mililitro. Entonces, si la eyaculación estamos hablando de 2 a 6 mililitros, estamos hablando de 30 millones en adelante, ¿verdad? Yo cuando estoy un poco deprimido me acuerdo que fui el espermatozoide que le ganó a 29 millones. Ya está bien. Hombre, uno empieza bien. ¿Viste? Doctor, el ganador. Dice Andrés Vázquez: gracias al doctor porque nos ayudó con mi primer hijo, Daniel.
excelente doctor, muy profesional. Y la pregunta que más cuesta, doctor, es la canción y por qué escogió esa canción para irnos. Porque tengo hambre y si nos dejan, nos vamos a comer todo el arroz. Si nos dejan, nos vamos a comer toda la vida. 3:26, Luis Miguel, despide Matices. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Mucho gusto. Ya nos vamos a las 7 de la tercera emisión de Noticia Monumental. El lunes a las 2, la ministra de Educación, Giselle Cruz. Hasta luego y feliz tarde. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.